mañana con 30 minutos, 8 con 30 minutos. Ya saludamos con nuestra segunda invitada. Nos acompaña en los estudios la ingeniera Marcela Reynoso, ex viceministra de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador. ¿Cómo está, Marcela? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Esta mañana la ministra de Energía ha señalado que van a priorizar al sector residencial para cumplir esta oferta política de que el 20 de diciembre se terminen los apagones. Pero esta promesa no se va a cumplir en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay un sector en el área industrial que no va a tener energía eléctrica desde el 15 de diciembre hasta finales del presente año. Es así que ofrecieron que desde el 20 de diciembre todo volvería a la normalidad. ¿De qué normalidad se puede hablar si un grupo importante de empresas que tienen a su vez familias, ciudadanos ecuatorianos trabajando para ellas, se puede hablar si estas empresas no van a poder laborar con normalidad? ¿Y qué efectos puede tener esta decisión? Bueno, muy buenos días con todos y todas. Para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes y quisiera abordar este tema desde la perspectiva de indicadores macros. Uh-huh. Es decir, el Producto Interno Bruto siempre ha estado y está relacionado con la provisión de energía. Las economías en desarrollo necesitan energía para aumentar su Producto Interno Bruto. Entonces, si estamos viendo que el sector industrial va a ser afectado, pues estaremos enfrentando en el futuro una contracción de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, estas no son políticas adecuadas. La fijación de los precios de la energía incluso es un acto político. ¿Y por qué es un acto político? Porque la fijación de estos precios implica desarrollo de políticas de productividad. Cuando un país puede acceder a precios de la energía baratos, su productividad aumenta, por lo tanto la competitividad de todo el sector hacia afuera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cómo vamos implementando los racionamientos, y a nivel general, como política internacional, los racionamientos siempre se empiezan por el sector domiciliario, porque en términos generales este es un sector que está haciendo un uso de la energía para confort, es decir, para calefacción, para acondicionamiento de aire, para iluminación en términos generales. Ahora, si bien es cierto, en nuestro país está mezclado el sector residencial, el comercial, están incluso clínicas inmersas en esto, habría que ir haciendo una diferenciación y un estudio más a detalle, pero eso nos toma tiempo. Pero en términos generales, el sector residencial se corta primero porque es un consumo de confort, luego el sector comercial y al final se va con salud y con industria. Es porque justamente la industria es la que agrega valor a la economía, y las industrias son incluso las que pueden ofrecer mejores trabajos, o sea, trabajos mejores remunerados al conjunto de la población, no así el comercio y otros servicios. Qué gusto tenerla acá, ingeniera. Buenos días, bienvenida. A ver, el gobierno ha salido ayer a responderles y a contradecir a los representantes de los gremios industriales, diciéndoles, no es que vamos a pagar la luz en todo el parque industrial, son solo 7 o 6 industrias. El problema, y lo conversábamos con usted fuera de micrófono, es que son grandes industrias. Entonces, ¿qué pasa o qué va a pasar para la economía del país esos 15 días en que Landing deje de exportar, de explotar y de exportar minerales, que Ecuacorrientes deje de hacer lo propio y que las acereras y las cementeras dejen de producir? ¿Qué va a pasar con la economía de nuestro país? ¿Qué va a pasar con los precios además de los productos que ellos elaboran? Así es, yo donde le veo los posibles impactos más grandes están en las cementeras y las acereras, porque ellos están produciendo cemento para la construcción y todo el tema del hierro. Entonces es muy posible que en el próximo año veamos un incremento de los costos de estos productos, pero en general de todos los productos, porque a lo largo de este año se ha venido afectando a la industria. En abril, desde abril, se está restringiendo el suministro de gas natural licuado a las industrias de las cerámicas. Y hay que tomar en cuenta que hay unas pequeñas industrias que solamente dependían únicamente de la provisión de gas natural licuado, no tenían otros sistemas duales en los cuales pudieran utilizar otro combustible. Entonces estos son impactos que van encareciendo la producción. Finalmente eso se reflejará en los precios altos de materiales de construcción, de las cerámicas, de los acabados, y también en una merma de la competitividad de estas empresas.
Por eso es muy delicado, pero todo esto, la energía es un insumo básico, es transversal a toda la economía. Por eso tiene que mirarse más allá de 1 kilovatio hora, tiene que mirarse en el contexto de cómo estamos afectando a la economía. Además, este sector, sobre todo el de la construcción, es un sector que de por sí ya está golpeado. Esto va a generar posibles incrementos en la construcción de viviendas. El sector de la construcción en nuestro país es bien delicado de analizar, porque como somos un país rentista, el momento en que tenemos buenos precios del petróleo y tenemos un buen flujo de entrada por las exportaciones, la construcción siempre se agiliza y la construcción da mucho trabajo a mano de obra no calificada. El momento que la construcción, o sea, que vemos el ingreso petrolero disminuido, siempre hay una afectación en la construcción, porque así funciona nuestra economía. No pudimos diversificarnos, nuestra economía funciona tal cual el manual de lo que se llama la enfermedad holandesa, que es que moviliza siempre sectores como la construcción en lugar de sectores más productivos. Entonces sí puede haber un impacto y es grave porque es mano de obra no calificada y es la mano de obra que debe ser protegida porque es justamente la que puede ser capturada por los grupos de delincuencia organizada. Entonces el Estado, el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de la sociedad no son pedazos articulados, son todos un solo cuerpo que se integran y que por lo tanto la energía no puede verse solamente en función de cuántos kilovatios puedo despachar y cuántos tengo que ahorrar. Ahora, está parada la refinería de Esmeraldas. Hay de por sí, o al menos así lo señalaban voceros en Cuenca, que hay un desabastecimiento de combustibles. ¿Cómo esto va a afectar o puede incidir en la termogeneración de electricidad? Bueno, hay que tomar en cuenta que siempre Petroecuador y el sector eléctrico se coordinan para poder establecer los volúmenes de importación. El momento en que la refinería está en mantenimiento, se incrementan estos volúmenes, pero como les había manifestado anteriormente, se necesitan de 30 a 40 días para poder lograr las importaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de la refinería? La refinería, los mantenimientos se han demorado porque al momento de los primeros procesos se encontraron mayores daños en la infraestructura. Estos daños responden a que no se cumplieron con las indicaciones del fabricante. El fabricante de la tecnología, en este caso de la FCC, había ya sugerido que el mantenimiento mayor tenía que haberse hecho en el año 2022. Se dejó pasar el tiempo, no se realizó y esto obviamente ocasiona que los daños y todos los equipos que tengan necesidad de ser recuperados excedan el alcance inicial del mantenimiento planificado desde inicios del año. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hizo de forma responsable? Y eso tengo que resaltar, fue planificar el mantenimiento desde el inicio de año y empezarlo a trabajar entre agosto y septiembre. ¿Qué es lo que no se está haciendo ahora? ¿Qué es lo que no se está haciendo ahora? ¿Cuál es el problema? Es que los procesos de pago y de contratación de estos servicios adicionales han sido detenidos por la nueva gerencia de Petroecuador. Entonces ahí es necesario realmente evaluar la pertinencia y cuán acelerados tienen que ser los procedimientos de contratación de los siguientes servicios. Entonces este es uno de los problemas que nacen de los cambios muy rápidos de autoridades. Sin embargo, cuando yo dejé la gerencia de Petroecuador, el siguiente gerente, que fue lo que hizo, conservar el mismo equipo de trabajo, finalmente éramos consecutivos, pertenecientes al mismo gobierno, él mantuvo el mismo equipo de trabajo, mantuvo todos los procesos que se habían venido desarrollando conforme a las normativas del CERCOP, con tiempos, con todo el respaldo de mantener la institucionalidad a flote, y lo continuó. Sin embargo, con este último cambio se ha parado todo. Entonces eso nos impacta en los temas de volúmenes de importación. Ahora, con ese escenario, y si, digamos, no entra a operar de inmediato la refinería y para complacer la demanda nacional y además lo que demanda la utilización de combustible para operar las termoeléctricas, el Ecuador va a tener que recurrir a importar combustibles. Sí, vamos a tener que recurrir a importar combustibles. Ya hay alrededor, en los últimos datos, están
en un incremento del 35% de algunos combustibles para la generación eléctrica. Lo que nos beneficia es que los precios de los derivados a nivel internacional están más bajos. Entonces, nuestra factura aún no alcanza los niveles del año anterior. Entonces, eso nos está beneficiando. Por la conflictividad que hay en Medio Oriente. Al parecer hay un exceso de capacidad de refinación, hay un exceso de productos, entonces eso es lo que hace que los precios se bajen y nosotros podamos comprar a menor precio. Pero sin embargo... Pero igual es dinero que sale de nuestra economía. Es dinero que sale de nuestra economía, por eso siempre la estrategia en términos muy grandes para que todos podamos entender, siempre es vender mejor y comprar más barato. Pero para hacer esto hay que pensar como empresarios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para comprar más barato? Invertir en infraestructura. Y aquí se enlaza el problema que se ha venido presenciando en la zona sur del país con el tema del abastecimiento del diésel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no invertimos, a medida que va creciendo la demanda, nuestra infraestructura va quedando pequeña. Y cualquier perturbación del normal procedimiento genera estas alertas o estos problemas o estos posibles conflictos de desabastecimiento. Ahora, si bien es cierto, en los terminales se puede tener el diésel, el problema es en qué momento llegan a Cuenca, en qué momento llegan al sur y por qué medio. Entonces, cuando tenemos estas restricciones, estos retrasos en los buques, estos problemas del anclaje de los buques por olas de fondo que no pueden conectarse a los manifolds para descargar el combustible, entonces los tiempos se van acortando mucho y podemos entrar en estos riesgos de desabastecimiento. Ahora, los industriales tienen la posibilidad de acercarse a Esmeraldas, de acercarse a Santo Domingo, de acercarse a Pascuales para poder retirar el combustible y agilizar el proceso de venta. Pero obviamente esto les suma costos porque no es lo mismo movilizar un tanquero 30, 20 kilómetros que movilizarlo 230. Entonces aquí vienen otros problemas. Es que el margen de comercialización no ha sido modificado. El margen de comercialización es muy pequeño y cuando se producen estas distorsiones del procedimiento de abastecimiento ya les generan pérdidas y nadie quiere perder plata, seamos honestos. Entonces, por lo tanto, sí es algo que necesita de revisión porque finalmente el beneficio es para un conjunto muy grande de actores y hay un beneficio inclusive en términos de trabajo porque todas las distribuidoras han empezado a disminuir personal para poder mantener sus márgenes de comercialización, sus márgenes de rendimiento de sus inversiones. Entonces, por lo general, un empresario siempre acude a la reducción de los costos administrativos, de los costos de marketing, de los costos de venta y de los costos de personal cuando quiere mantener sus ganancias. Y aquí, lamentablemente, lo más fácil es afectar a la cantidad de empleo. Entonces hay que mirar todo en su conjunto, hay que mirar cómo desde las buenas políticas del Estado empezamos a reactivar el empleo o por lo menos no dejemos que siga en deterioro. Ingeniera, usted señala que ya tenemos que comenzar con la importación. ¿Este proceso cuánto tiempo demora? ¿Va a alcanzar a llegar para cuando en teoría estos motores que compraron o que alquilaron, no sabemos, para aportar generación termoeléctrica al sistema nacional, estará a tiempo el combustible? Petroecuador importa continuamente, lanza contratos, entonces lanza concursos para la compra. Desde el lanzamiento del concurso hasta la llegada de los combustibles tarda 30, 40 días. Y en este proceso siempre se está en contacto con el sector eléctrico para determinar los volúmenes que son necesarios. Entonces, en Petroecuador hay una jefatura que se encarga justamente de recopilar toda la información y calcular estos volúmenes de importación. Entonces, es la jefatura, la de programación.
Entonces ellos siempre deben estar al tanto de cómo se mueven los volúmenes de exportación y cómo ingresan los volúmenes de importación y cómo están las refinerías. Entonces ahora los tiempos de mantenimiento de las refinerías se han extendido, ya no estamos hablando que vamos a reactivar la producción a finales de diciembre, sino hay partes en que estarán en línea nuevamente en febrero. Pero eso siempre también depende de la agilidad de la gerencia de refinación y de cuánto se puedan ir haciendo o mejorando la calidad de los estimados. Pero si no tienes gerente de refinación, pero si no tienes el subgerente de proyectos, pero si no tienes las personas que saben cómo se moviliza, pero si paras todos los contratos y si paras los pagos, pues la determinación de los tiempos es cada vez menos certera. Para finalizar, ingeniera, el presidente de la República mencionó en una especie de rendición de cuentas que han mejorado los ingresos petroleros. ¿Es así? Bueno, los ingresos petroleros mejoran por dos vías. Primero, porque el precio internacional del crudo subió y eso nos benefició. Y segundo, que al mandar la refinería de Esmeraldas a mantenimiento, se tiene una mayor cantidad de crudo disponible para el mercado internacional, entonces es la conjunción de estos dos factores. Mayor volumen para exportación y un mejor precio. Esa es la razón por la cual los ingresos han aumentado. Pero no es porque hemos mejorado en la producción petrolera, porque por gestión de la actual administración se mejoró la producción petrolera. La producción petrolera está ligeramente más abajo que el año anterior. Ahora, en términos de cuán eficientes hemos sido, yo considero que sí existe una pequeña mejora en eficiencia, porque en función de todas las restricciones presupuestarias que se han tenido durante este año, que implican perforar menos pozos, la producción no ha caído con tanta severidad. Y tomemos en cuenta que también tenemos el tema del ITT. Ese campo ya tiene una disminución de producción del más del 10% con respecto al año anterior, porque no se puede trabajar sobre el mismo, y es uno de nuestros campos que más oportunidades de desarrollo y de aporte a la producción tenía. Es uno de los más nuevos, es un campo en desarrollo. Pero lamentablemente con los resultados de la consulta popular y después las directrices que no son tan claras, que son muy ambiguas e imposibles de ejecutar de la Corte Constitucional, estamos en este problema. Muchísimas gracias, ingeniera, muy gentil por acompañarnos. Con muchísimo gusto. La ingeniera Marcela Reynoso, ex viceministra de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, que ha estado con nosotros, 8:48.